Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de La Vieja Guardia. Ya la cuarta temporada, ya no sé ni cuántas va. Sí, bueno, como 4 temporadas, debe ser el cuarto o quinto episodio de la cuarta temporada, en época muy convulsa, efectivamente. Estamos a 1 de marzo de 2022 y es una época muy convulsa. De hecho, para distraeros un poco, vamos a hablar un poco de las noticias de nuestro sector de estos días. Así que, bueno, hoy, ante todo, primero de todo, tenemos aquí a Carlos Albaladejo. ¿Lo pronuncio bien? Sí. Sí, perfectamente. Sí. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Pues tenemos el placer de contar con él y lo vamos a interrogar. Vamos, va a ser peor que una entrevista en Apple después de comentar las noticias. Tenemos aquí también a el Core, Manolo y Sergio, que aquí, como siempre, con nuestros problemas de audio, enchufar el cable de un lado, de otro, de no sé qué, no sé cuánto. Vamos a empezar comentando el ciberataque a Nvidia. Eso fue la última, realmente los últimos eran los primeros, porque aquí esta es la última noticia que recibimos, DLSS. Y esto lo comentamos aquí en nuestro chat interno para el podcast. Que el código fuente de Nvidia de DLSS se ha filtrado. A ver, la historia es más graciosa. Ha habido unos hackers, lo contamos antes, pero ha habido unos hackers que han hackeado Nvidia y han encriptado una serie de discos y se han dedicado a bajarse código fuente, más o menos como, pues no sé si será el mismo tipo de ataque con el que se descargaron el Half-Life, que fue fantástico porque todos pudimos ver el código fuente del Half-Life en la época. Pues resulta que en este momento pues se han descargado de Nvidia pues una tonelada de datos. Lo que pasa es que dicen los rumores y las noticias que los hackers se han quejado de que Nvidia pues les ha hackeado de vuelta y les ha encriptado a ellos los discos duros, ¿no? Entonces, lo de Nvidia es que no tiene ningún honor. Mira que son unos desarraigados. El caso es que no tienen una moral establecida y han intentado bloquearles a todos esto, ¿no? Lo que pasa es que los hackers, al parecer, dicen que tenían un backup y han recuperado el backup. Han sacado unas noticias que hay unas capturas de pantalla de un escritorio de Windows donde se ve la estructura de los ficheros del proyecto de DLSS, que es el Super Sampling de Nvidia. A mí me encantaría verlo, la verdad. Si lo tenéis por ahí, pues, mi email está por aquí cerca, podéis enviarme una copia. Es una buena manera, aparte de descartar sospechas que te podría tener la policía sobre Sergio, que fue el autor del hackeo. Bueno, no sé si os apetece comentar un poco sobre esto. Cada vez hay más ataques de ransomware. Ahora estamos viendo la norma, es decir, ahora ya no hay manera de tener seguridad. No sé si a Manolo o nuestro invitado Carlos, ¿quieres decir algo al respecto? Como el código sea en CUDA, aunque se hayan descargado, no sé cómo va a leer aquello, pero bueno, es lo único que se me ocurre decir. Estoy de acuerdo, totalmente. Pues sí, la verdad es que sí, a lo mejor lo robó un robot o una IA. Eso también, ahí entramos en temas ya complicados. Nah, lo dudo. Seguramente será pues algún problema con Outlook o algo parecido, igual que les pasó a Nvidia, a Valve, que le enviaron todo el código por un Outlook comprometido en emails. O sea, fue brutal. Sí, no, increíble, pero funcionó, porque eran varios gigas, creo que 1 giga o giga y medio, o 3 gigas. Sí. Bueno, tenemos otra noticia. Bueno, como ya sabéis, hay un conflicto bélico en una invasión de un país, que es Ucrania,
que aparte estamos hablando de dos potencias que son muy avanzadas, especialmente tecnológicamente. Y especialmente son muy conocidas por tener un gran fondo de hackers y personal técnico abundante. Y hay un tema que están comentando aquí, que a los programadores ucranianos se les ofrece trabajo por todo el mundo y que se puedan mover. Literalmente, el LinkedIn, por ejemplo, hay muchísimas ofertas de, oye, si eres programador, nosotros te sponsorizamos una visa y te sacamos del país a ti y a tu familia. Uh-huh. No sé si es por motivos éticos o por otros motivos, ¿no? Pero yo tengo un amigo en Cisco, aquí, que tenían una deadline muy grande, ¿no? Y con esto del conflicto, pues justo esta semana pasada, pues decidieron, los chicos estos decidieron hacer ¿qué haces cuando hay un fuego? Pues git push, pues, literalmente lo que hicieron, ¿no? Git commit, git push. Enviaron todo el código fuente, todo el trabajo que tenían y se fueron, desaparecieron. Se han metido pues en búnkers, no se sabe, ¿no? Algunos han seguido trabajando así en remoto, me dice mi amigo que algunos siguen haciendo commits al repo. Pero vamos, dice mucho de lo que somos los informáticos, ¿no? En plan, hay una guerra, venga, vamos a seguir programando, ¿no? Tengo un amigo aquí también que tiene contratado a un programador ucraniano y ha tenido una conferencia de audio con él. Y resulta que él cree que no es ucraniano, que es chino. Tiene un acento chino. Este amigo mío es ruso. O sea que pues, pensaba que tendría una conversación de algún tema, pero no. Resulta que lo escuchó por primera vez hablar en inglés y piensa que es chino. Al parecer, si contratas freelance, hay muchos freelance hoy día que se hacen pasar por gente de Europa del Este para poder cobrar más que si están en Asia. Y ahora mismo tiene un dilema muy grande porque ¿qué hace? El chico ha hecho un buen trabajo durante los últimos meses. Yo he visto lo que estaba haciendo y está bastante bien. Puede ser varias opciones que este programador chino en realidad sea una subcontrata de un programador que tenga buenas estrellas en la web, ¿no? Porque hay muchas webs ahora de freelance en el que tú pones tu currículum, pones proyectos que has hecho y entonces la gente, pues igual que en Fiverr, ¿no? Pues ahí pues, me gustan los proyectos, voy a echar ahí y entonces contratas a esa persona, ¿no? Y parece que ya es más bien un negocio, ¿no? En el que tú tienes un nombre y la gente, pues puedes ser otra persona totalmente en Internet. Nadie puede decir quién eres. El caso es que decidió tener una llamada de teléfono y resulta que no era ucraniano, porque si no se habría dado cuenta, ¿no? Siendo ruso, los ucranianos el 30% hablan ruso. Así que, no sé, me parece muy interesante cómo nos hemos globalizado, ¿no? Yo espero que todos estos chicos y chicas estén todo a salvo que puedan estar, ¿no? Pues sí, la verdad es que tampoco queríamos hablar mucho sobre el tema, pero sí, yo también conozco casos de gente que estaba trabajando en Ucrania y ahora han tenido que irse, muchos han abandonado las ciudades, se han ido a pueblos, pero parece que la situación es terrible, es completamente terrible, no hay gasolina, no hay forma de escapar de allí, no es fácil escapar, por si no tienes gasolina, Ucrania es un país bastante grande. Y la verdad es que es una catástrofe enorme. Y enlazando con el tema de Ucrania está el tema de Starlink. Parece ser que le han pedido el gobierno ucraniano a Elon Musk Starlink y se lo ha puesto en bandeja. Al revés, ¿no? Lo ofreció él. Bueno, de estas cosas nunca se sabe porque tienes que tener las antenas, tienes que tener, no sé, supongo que no será trivial hacer un deployment de aquí a mañana. No lo sé. A veces estas cosas que hace más parecen publicidad más que otra cosa. No sé qué decir. Sí, lo último que oí yo es que además habían ciertas condiciones. No ponían los detalles de las condiciones, pero como que no era todo trigo limpio
cómo se ponía en las redes. Ya, no, seguramente es un tema del que haremos seguimiento en los próximos capítulos, a ver cómo va, porque claro, hay muchas, esperanzas puestas en eso, pero veremos cómo va el tema. ¿Eso hasta qué punto realmente influiría? Porque al fin y al cabo ellos deben tener red móvil y tampoco, es decir, Starlink les dará muchísima más velocidad, ¿no? Pero ¿qué puede ofrecerse ahora mismo con una red móvil? Si quieres hacer un push, puedes llegar y con el ordenador. No, pero yo creo que más bien va por el camino de lo primero que haces en una guerra es atacar los medios de comunicación, atacas las antenas de telefonía. Starlink lo que te permite es no tener ese link que tengas que... Sí, te da más cobertura. Tienes cobertura sí cuando no la hay. O sea, si estás en África y tienes un problema de cobertura, no hay nada. O sea, literalmente. Entonces, cuando los ejércitos arrasan, lo primero que hacen es destruir las comunicaciones. Tiene sentido. O sea, lo veo como algo que podría valer para que ellos puedan comunicarse entre ellos y organizarse, ¿no? Supongo que el ejército pues tendrá sus métodos de comunicación, pero bueno, esto me recuerda un poco a Colombia, donde secuestran ingenieros para establecer redes de telefonía alternativas, ¿no? Pues llega un punto en el que necesitas control de las comunicaciones, ¿no? Es un tema muy interesante, claro, porque bueno, siempre está la posibilidad de comunicarse por radio, pero también hay formas de interferir por el espectro radioeléctrico. Y es un tema complicado, pero está claro que no, más que pensar en hacer un push, un commit, yo creo que están pensando en comunicar los tanques y los elementos, las piezas de combate y comunicarse los soldados. O más bien, o los medios de comunicación desde el punto de vista, pues, lo propaganda y antipropaganda. También. O sea, ahora mismo está todo televisado. Si vas a Reddit a Combat Footage, puedes ver vídeos casi en tiempo real de los combates. Y eso no es algo que sea tan común. Si vas a, no sé, la guerra en Afganistán, pues no existía exactamente la misma cobertura de que puedas ver los vídeos de los combates mientras están sucediendo, ¿no? Claro, siempre que no seas Antena 3 y no te cuelen un vídeo del videojuego de turno. Sí, la verdad, Arma 3, que ha salido, ¿no? para situarnos en contexto, hay cierto canal de televisión que podemos hablar, ha puesto como, o sea, en fin, le ha colado a sus espectadores vídeos de videojuegos como fuego real, como vídeos que provienen de la guerra, incluyendo espectadores diciendo, sí, aquí pueden verlo, sí, presten atención. De hecho, sí, no sé, había otro vídeo, pero eso debía ser un montaje, que era como no era Top Gun, era algo... Shot. Era Hot Shots, la parodia de Top Gun. Y sí, era un montaje, si te fijabas, los vídeos de alrededor estaban todos parados. O sea, estaba muy bien montado, pero era un montaje. Claro, era un montaje porque la cosa ya era demasiado evidente. Pero a mí lo que me gusta es que está llevando la tecnología donde está llegando, ¿no? Que ahora puedes ver vídeos en tiempo real de un videojuego, se confunden con imágenes reales. O sea, yo cuando el 3D nunca llegué a soñar que llegaríamos a este punto, ¿no? De hecho, ha habido otro vídeo esta semana de alguien simplemente que ha subido el vídeo y una tecnología y se veía a él hablando grabando como podemos estar grabando nosotros ahora y una persona, él mismo, pero digitalizado, hablando. O sea, se veía al lado la imagen, él grabando con un micrófono y al otro lado la imagen digitalizada de él mismo, de esa persona, hablando con esa voz, con la voz digitalizada que le venía del otro lado. El vídeo se llama Mi Clon Artificial y el youtuber es DOTCSV, DOTCSV.
Parece que es un youtuber relativamente conocido. Paisano a todas estas. ¿Sabes? Pues a lo mejor había que traerlo también al podcast. No, buena idea. Más, bueno, tenemos aquí controversia, tenemos bastante... aquí una controversia, la controversia de la semana, grande, seria, que es las SPAs. Es decir, una opinión de alguien que opina que fueron un error las páginas, las aplicaciones de una sola página, single page applications, que alguien que opina que fue un error y hay división de opiniones. Hay quien opina que fue medio error y otra gente que opina que fue un error completo. Bueno, aquí lo de siempre. Si usamos un martillo para arreglar todos los problemas de una casa, al final no nos sirve para nada. Pues lo mismo. ¿Las SPA fueron un error? Hombre, si te pones a programar absolutamente todo con una SPA, sí, fueron un error. Si usas las SPA para lo que fueron pensadas, pues no lo son. De hecho, en el mismo artículo, el tipo que hablaba en el artículo decía que claro, que para YouTube, que para ciertas webs, que sí que estaba muy bien haber usado una SPA. La realidad es lo de siempre. Cada herramienta tiene su hueco y las SPA tienen su hueco. No creo que hayan sido un error. Que es verdad que hay muchas cosas que ya están implementadas en el navegador, como la URL, la forma de redireccionar, el ir hacia atrás, el histórico y todo esto. Me parece muy bien, pero es que hay casos en los que eso no hace falta y que da muchas más ventajas tener una SPA que tener una página clásica con el atrás, con el histórico y con toda la historia. Entonces, lo de siempre, yo vuelvo a estar en medio. Creo que las herramientas son para lo que son y que si las usas para lo que sirven, pues ninguna herramienta es mala. Pues que alguien le diga a LinkedIn que yo, si me leo una noticia y la pierdo, que me gustaría volver a leer la misma noticia. O sea, es que yo no entiendo. O sea, yo el SPA, la verdad, me disturba. Me recuerda a algunos frameworks que había a principios de los 2000 que eran XML, que para cada enlace siempre generaba un enlace nuevo. Cada clic siempre generaba un enlace nuevo. Eran enlaces como corporativos, eran frameworks corporativos y todo XML. Todo. A mí me parece que realmente estamos intentando llevar la aplicación de escritorio a la web, porque SPA es literalmente una aplicación de escritorio con la forma en la que se mueve y funciona, ¿no? Tiene sus cosas, su tipo. Hombre, en su momento cuando salieron las SPA, recuerda que había un problema grave. A destiempo con la tecnología de la transferencia de la web hacia el navegador. Entonces, tú mandabas todo el contenido y mandabas mogollón de información para al final repetir mogollón de información en el navegador. Es decir, todo lo que era el maquetado, todo el tal, cuando tú querías enviar el contenido en una tabla, lo tenías que enviar todo otra vez. Entonces, este rollo de ir hacia Ajax y de ir hacia SPA ha ido contribuyendo a que el contenido que manda sea solamente el contenido que cambia. Que es verdad que eso también se puede hacer con cualquier otra tecnología sin usar SPA, sí, también. Pero creo que va en esa línea. O sea, la línea de SPA era llevar mucha menos latencia a las aplicaciones en web. Lo que tú decías, llevar las aplicaciones de escritorio web. Y volvemos a lo mismo, a mí no me parece mal. O sea, un Photoshop hecho en web, ¿para qué demonios necesita tener el atrás, el history y todo eso que te ofrece el navegador? Que me parece muy bien que estén para las páginas que son informacionales, pero para las aplicaciones web propiamente dichas, hay casos en los que me sobra. Y prefiero tener muy poca latencia y que la aplicación se comporte mucho más de forma nativa que usándolo de otra manera. Bueno, eso es un tema que daría para otro podcast temático dedicado a esto. De hecho, podemos apuntarlo ahí para... Y tenemos ahora, ya acabando un poco con esto, tenemos un par de noticias sobre Rust, sobre cómo escribir un sistema operativo. Tenemos un enlace sobre Rust. No sé si Carlos, que se está aburriendo un poco, si tiene experiencias en Rust o simplemente... Porque ahora tenemos una comunidad ya de gente que sí que está cambiándose a Rust. O por lo menos está empezando a trabajar en Rust. Algunos ya lleva bastante tiempo trabajando en Rust. Y la verdad es que ha sido una impresión. El lenguaje parece... O sea, a lo mejor en lo que es Mozilla, la fundación no prospera, no sigue, pero el lenguaje yo creo que llegó para quedarse.
Bueno, yo de Rust me leí el libro en su momento y la verdad es que he probado a hacer alguna cosilla y yo creo que es un lenguaje bastante interesante en general, porque bueno, tiene algunos temas de... Por un lado, creo que el compilador te obliga un poco... El compilador es lento de cojones, eso hay que decirlo, todo el mundo que lo haya probado lo sabrá. Pero la verdad es que va muy ligero, va muy rápido y además el hecho de que no necesite un garbage collector, de esto se llama garbage collector. Sí. Creo que es, siempre se me olvida eso. Pues la verdad es que, no sé, creo que ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, con Go el problema que tuvieron un poco fue que sí tenía el garbage collector y quieras que no, al final acaba siendo un poco como Java. En algún momento, cuando te vas a dar cuenta, lo hicieron para lenguajes, para cosas muy a bajo nivel y al final no funcionó tan bien por eso. Y sin embargo, Rust creo que ya lleva un tiempo y ya está empezando a funcionar muy bien en ese aspecto y cada vez se utiliza más para cosas para bajo nivel. De hecho, yo estoy acostumbrado a ver muchísimas herramientas de estas que son típicas de Linux, ¿no? De como el grep y todo este tipo de cosas, o el cat, que la gente las rehace directamente en Rust. Y también he visto cosas como, bueno, cosas de estas de ingeniería de datos como streaming, herramientas de streaming o otro tipo de cosas que también la gente se está metiendo en esto. Es decir, cuando necesitas mucho performance, la gente tira por ahí. Ahora no he visto no he visto muchas empresas que lo usen, más allá de empresas que o tenían a alguien que tenía pinta de ser un pedazo de máquina ya que sabía muchísimo del tema y ha dicho, venga, pues tiramos por aquí, o alguien que puede permitírselo porque tiene suficiente presupuesto como para tener un montón de gente allí experimentando, porque que yo sepa, el desarrollo suele ser un poquillo lento. Es lo que yo he visto hasta ahora. Sí, bueno, lo que yo no he visto hasta ahora, pero debe haber algo, a lo mejor, que sea Demoscene en Rust. A lo mejor Sergio... No creo que tenga mucha ventaja. O sea, a mí, yo me estuve leyendo también un poco sobre Rust y a mí me pareció que para gente que ya no queremos saltar a C++, Rust era una opción. Porque parecía que te masticaba un poco toda la locura. O sea, yo dejé C++ hace tiempo y no quería volver. Pero mirando Rust, pues sí que me apetece un poco a lo mejor obtener ese rendimiento y seguridad. No sé, yo le voy a dar un intento. A ver, no tengo ninguna utilidad práctica para él. O sea, yo estoy viendo aquí un grupo de ayuda y a Sergio diciendo, hola, me llamo Sergio y soy un adicto a C++. Sí, ¿no? Bueno. Hombre, yo no creo que sea un adicto, pero es verdad que hay cosas y entiendo que como ejercicio están bien, reprogramar el grep como ejercicio está bien para ver qué tal va el lenguaje y tal, pero no le veo la necesidad. Quiero decir, el grep ya es lo suficientemente rápido, está programado en C y va como un tiro. Bueno, ¿hace falta reprogramarlo todo ahora en Rust porque es la moda? Pues oye, igual no nos hace falta meternos en estos fregados. Es verdad que como lenguaje me gusta, es verdad que no solo es una cuestión de velocidad, que la velocidad es muy buena, que es cerca a ser nativo, pero también tiene algo que me parece un puntazo y es la parte de protección de memoria, de que tus punteros no se puedan ir por ahí alegremente recorriendo la memoria de tu PC y haciéndote un estropicio. Que creo que esa es la parte que más está moviendo a la gente de bajo nivel a decir ostras, vale, con C puedo hacer burradas, pero necesito un lenguaje que cuando yo esté programando y se me va la pinza, no se me vaya de madres y pete todo el sistema operativo. A mí me pareció curioso lo de los inmutables, ¿no? Todas las variables son inmutables, pero tú puedes coger directamente y convertir una variable inmutable al mismo nombre, pero mutándola, y pasa a ser otra vez inmutable. Yo creo que esa forma de protegerte de ti mismo puede valer, ¿no? O sea, lo típico que te equivocas y empiezas a acceder a esa variable y sales del scope o lo que sea, y entonces... No lo sé, la verdad es que me gustó más que ir por la rama de los autos de C++. Bueno, si quieres trabajar en plan yéndote por las ramas de la memoria con Rust,
también se puede. Es decir, es cuestión de saber cómo hacerlo. Pero vamos, hay Unsafe Rust por ahí y hay de hecho un libro que creo que se llama el Rustonomicon o algo de esto, que es en plan malas prácticas de Rust y te las puedes apañar para hacer un estropicio si te hace verdadera ilusión ponerte. Pero en teoría debería ser posible hacer como casi cualquier cosa sin utilizar código que no sea seguro o utilizando solo en muy pequeñas partes. Sí, la última burrada que yo vi era un crate que te permitía meter código en C, código inseguro en C dentro del código en Rust. Ante lo cual, volvemos un poco a lo mismo. Teníamos necesidad de hacer esto. Pues lo del Rustonomicon me parece, si no se llama así, me parece una idea perfecta para un libro esotérico que seguramente estará circulando por todas las facultades de informática. Bueno, ya agilizando un poco con las últimas noticias, tengo dos. Una, un enlace sobre pixelando texto y descubriendo pixelados, que pixelar texto no es una buena idea, es decir, CSI, en plan aquí en ACE, ¿no? Tú tienes una captura y ves, está pixelada y en ACE y ya se descubre el texto que es. Bueno, la realidad es que ahora con las tecnologías tan rápidas que tenemos en GPU y demás, lo que están haciendo es un brute force. Se ponen a probar letras, pixelan al mismo tamaño que tienes pixelado el texto y van mirando coincidencias. Entonces, a base de fuerza bruta, comprueban a ver si aciertan o no y en base a lo que más acierta, pues deducen que el texto debería de ser ese. Me parece una burrada precisamente por lo que tú decías, por el efecto CSI, que cuando lo veíamos decíamos, sí, hombre, eso no se va a hacer nunca. Ahora con la potencia gráfica que tenemos se puede hacer tranquilamente. También ayuda las resoluciones que tenemos hoy en día. No es lo mismo que hace 15 años o 20 que tenías una foto de 1 megapíxel y aquello era ya, era lo máximo de lo máximo. Hoy en día... No, pero si ves el texto pixelado, pues muy pixelado. O sea, yo estuve haciendo pruebas con una IA que le das una imagen de 16 por 16 píxeles y te la escala y si es una persona y te genera una cara completamente, ¿no? Y estuve haciendo pruebas para ver cuánto se parecía. Y no se parecía mucho, realmente. De 16 por 16 píxeles sacaba algo que era yo, pero de otra etnicidad, completamente... Muy interesante el resultado, pero no me sacaba a mí. O sea que si empiezan ya, hombre, estás pidiendo de 16 por 16 píxeles. Estás pidiéndole menos que un icono del Fabico de la web. Claro, pero en este caso si ves los ejemplos que pone esta persona y el ejemplo que pone, ¿no? Del texto pixelado, pues a lo mejor, depende de la fuente, puede salir cualquier cosa, cualquier barra basada. Entonces, si la gente empieza a tomarlo, pues como los vídeos de Antena 3, pues va a ocurrir que se van a creerse cualquier cosa que pongan el texto, ¿no? Entonces, todos los vídeos, todos los textos pixelados del ejército americano, pues pueden poner cualquier cosa si le pasas este tipo de algoritmos. Y si la IA intenta resolver con texto que sea coherente, además, vete tú a saber lo que pueden decir. Un saludo a Antena 3, que es una gran cadena. Aquí tenemos, la apreciamos mucho. Bueno, la última noticia ya, antes de seguir con nuestro invitado, tenemos que Linus Torvalds ha decidido migrar por fin de C89, ¿no? De C89 a C11. De C89 a C11 directamente, sí. se salta a C99. El kernel de Linux se lo mete en un C más moderno, a C11. Bueno, como aquí tenemos varios programadores C, en caso de que un recruiter nos esté escuchando, porque parece que se cotizan mucho, ¿qué os parece la noticia? ¿Lo veis como algo? Porque, claro, el kernel de Linux son unas cuantas líneas. Para mi gusto es sensacionalismo puro. En el kernel de Linux se están haciendo muchas modificaciones. No creo que sea la más importante, la de limpieza de código y reunificación. Sí que me parece una verdadera burrada de lo que están haciendo. Pero saltar de C89 a C11 tampoco hay tantas diferencias. Vale, sí, hay diferencias, pero tampoco tantas. Un par de tipos nuevos, un par de bibliotecas nuevas. Sí, está bien,
parece interesante, pero no es el oh, Dios. Me parece más interesante la parte en la que han dicho que van a meter también trozos de código en Rust en el kernel y que vamos a ver cómo va eso. Una pregunta. ¿Las variables en C89 se definían solo arriba al entrar en la función o lo podías poner donde te saliese? No me acuerdo. Es que hace mucho Venga, tiempo. Carlos, esta es pregunta de entrevista. Yo no sé la diferencia entre algo de antes de C11 porque creo que cuando yo empecé a programar C11 ya había salido hace bastante tiempo, así que no tengo ni idea en qué puede haber cambiado. Me alegra que nos des esa bofetada en la cara. Sí, porque a mí el C11 me tocó los huevos. O sea, yo tenía mi motor 3D y no quiso compilar en C11 y todos los templates y cosas así, porque entre C++ y tal podía Pero hacer. C o C++, Sergio, porque... Yo hacía un C++. Vale. Pues si hacías un C++, eso compilaba contra el compilador de C++. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de otra cosa y no estamos hablando de lo mismo. Sí, pues no, a mí nunca me ha gustado hacer C puro, porque C puro te obligaban a poner las variables, la declaración de variables arriba siempre y al entrar en la función. Yo tuve la misma experiencia que tú. Yo hace 2 semanas o así cogí un motor que hice, pues, no sé, hará 10 años, 15 años, no, creo que incluso más. E intenté recompilarlo con C++. Claro, sorpresa, C++ ha cambiado radicalmente. Sí que hay mogollón de cosas nuevas, Dynamic Cast y un montón de historias que no me esperaba y me costó la vida recompilar el motor entero. Me llevó eso, una semana entera de dedicarle ratillos de, uy, esto no compila, ¿por qué? ¿Qué es esto? Esto es nuevo, espera, a ver, ¿de qué va esto? Y ir cambiando el código poco a poco. Bueno, pues con estas batallitas de los abuelos, pues ahora podemos por fin hablar con Carlos. Sí, yo si no tengo Smart Pointers, no sé ir en C, voy así. Pues... Progresista. La verdad es que sí, Smart Pointer, Dios mío, eso es Skynet. Bueno, yo creo que es uno de los invitados más jóvenes que tenemos. No vamos a entrar en edades ni eso, que tuvimos, creo, pero bueno. Y la vieja guardia también se lleva con gente joven, así en plan, el meme del señor Barnes es vestido de adolescente. Pero ahora es cuando vemos qué edad tiene, la pregunta de todas las entrevistas. Sí, ¿cuál fue tu primer ordenador? Pues creo, bueno, yo pensaba, digo, a lo mejor si no digo Spectrum me echarán, pero no voy a, no es Spectrum, lo siento. Creo que fue un Pentium de 133 hercios o algo así. Hombre, ser. pues ya había, bueno, me refiero, ya estamos hablando de una máquina clásica. Son las grandes máquinas, los Pentium de en torno a 100 MHz. Estamos hablando de una máquina clásica y sí, yo recuerdo que mi padre la compró aquello cuando cuando yo era muy, muy pequeño y al principio no había, tenía MS2, que de hecho yo descubrí más tarde que aquello era MS2. Yo en aquel momento solo veía que mi padre llegaba, pues metía un disquete a veces y tal y cual. Tenía un juego que era el Solo en Casa, que iba en un disquete y lo metía, lo cargaba directamente desde línea de comandos, que también lo que era línea de comandos y todo eso, pues, es decir, todo lo vas aprendiendo más tarde y dices, esto es lo que veía yo cuando tenía, pues, yo qué sé, 7 años. Y nada, y jugábamos al juego ese que la verdad es que era bastante entretenido. Ahora ya muchos mejores gráficos, pero no tienen tanta complejidad los juegos. Y más tarde pasamos ya, creo que Windows 95 es la primera interfaz de usuario que recuerdo yo. Sí, y ya pues eso ya parece moderno, ¿no? Comparado con las batallitas que he escuchado en alguno de vuestros podcasts, eso ya... Bueno, no troleo más con el tema de la edad. A ver, pues, el Pentium salió en el 93. Sí. O sea que el Pentium 100... El primer Pentium tenía 100 MHz y los había de 75, yo tenía uno de 75. Habían Pentium a 75 y Pentium a 90, y de hecho el 90 es el mítico que tenía el fallo de la coma flotante y calculaba mal. ¿Al de 75 no? El de 75 no.
El de 90 sí. Lo digo porque es que además tengo uno por aquí, que coleccionables y estas cosas. Sí, y se colgaban juegos por eso, ir a la cama flotante y todo eso. No se colgaban, pero generaban fallos, pero el tema es que... Dependiendo de lo que estuvieras haciendo. Yo llegué a ver máquinas colgadas por ese buque. Sí, pues no. O sea, yo sabía que internamente le dolió mucho a Intel, pero les dolió por muchos motivos, porque tuvieron que reconocer que cometían errores. Y entonces la gente empezó a pensar que no tenía... A lo mejor, si eso era un error, que ¿dónde estaban el resto de los errores? Y... Yo me acuerdo de leer un documento que eran fallos de los procesadores. Pero si pensabas que el del Intel era el único. Y venían cosas como, si rotas 33 veces el registro, se salta el flag de no sé qué. De cosas de ese estilo. En tal por modelo de procesador. Pero y eso sigue ocurriendo. Claro, eso sigue ocurriendo. No ahora mismo, pues te meten un parche y listo. Sí, pero antes no había parches, no se parcheaba. Claro. Así en las recientes, veamos lo del fallo de seguridad. Recordemos que todos los procesadores que seguimos usando a día de hoy siguen teniendo el fallo de seguridad en hardware y que eso no está corregido tan alegremente, excepto en generación 12. Ya. Bueno, sigamos con... Sí, no, nos perdemos. Hablamos de nuestras batallitas del Pentium. A la guerra. Sí. Bueno, y después, ¿cómo te empiezas a interesar por la informática y la programación? Pues, a ver, bueno, a todo esto respondiendo al tema de la edad, yo tengo 32 años, nací en el 89 y la verdad es que me interesé bastante tarde por el tema de la informática. Yo empecé estudiando física, que no me gustó mucho, y me hice el primer año y me cambié a matemáticas, que en aquel momento era antes de que se hiciese grado, entonces eran 5 años y me hice los 5 años de matemáticas. Y entonces justo había empezado el tema de la crisis de 2007 y la cosa estaba un poco jodida y entonces pues estaba ahí un poco que no sabía qué hacer y me metí a informática porque, bueno, pues había hecho algunas prácticas de informática y más o menos decía, pues esto parece que el tema de programar pues me gusta y se me da bien. Y ya no llegué a acabar informática antes, porque bueno, en aquel momento se puso de moda en Estados Unidos lo de ser un dropout de la universidad y no fue eso. Me fui a Estados Unidos a hacer un año de estos de estudios allí en una universidad americana y conocí a un buen amigo que era de Austria y me dijo que su padre estaba buscando en la empresa que tenía en Austria programadores así que supieran cosas de matemáticas porque había mucho tema de geometría con lo que estaba haciendo, era un programa de estos de CAD, de diseño arquitectónico. Y me fui para allá a hacer prácticas y ya me quedé en Austria trabajando de programador de C++, que de hecho es lo que estoy haciendo ahora mismo. Es decir, después de 5, casi 6 años, he dado la vuelta completa y he vuelto a trabajar a la misma empresa, pero ahora en remoto. No, es un buen cambio. Y entonces, estás por geometría en 3D, por lo que veo, ¿no? Es la empresa... Geometric que estás trabajando ahora, ¿no? Sí, estoy trabajando en Geometric y bueno, hay mucha cosa de geometría en 3D. El tema, de todas formas, el motor de geometría por debajo ya, eso es algo bastante antiguo porque de hecho el código, aquello tiene más años que yo. De hecho, a veces me encuentro código que está escrito antes de que yo naciera, así que es un programa bastante antiguo, pero y el kernel funciona muy bien, lo que es la parte de abajo. Pero bueno, ahora principalmente construimos cosas sobre eso, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que controlar bastante en tema de pues, multiplicaciones de matrices para temas de orientaciones y todo este tipo de cosas, por ejemplo, o proyecciones y tal y cual. Pero bueno, principalmente hago un desarrollo en C++ que sí que es verdad que el tema de las matemáticas me ayuda, pero yo no diría que es imprescindible ahora mismo. Pero entonces estás haciendo plugins de geometría. Yo trabajé haciendo plugins de Maya también un tiempo. Entonces, más o menos estaba Maya, que lo compró Autodesk. Es un modelador 3D. Es un modelador 3D. Pues Maya no me suena. Mira, y pensaba que conocía casi todos los productos. Es una tecnología de antes de que tú acabases la carrera. Sí. Pues nada, era con lo que se hacían las películas en la época. Cuando yo era joven. En Maya, pues, primera release en 1998.
Y nada, se programa en C++, en Mel y ahora Python y C#. Pero lo compró Autodesk y es un software. Sí, Autodesk tiene tendencia a hacer esto, es decir, cada cierto tiempo si hay algún producto dentro del mercado que sea así, pues bastante bueno para diseño de algo en particular, ya sea arquitectónico, ya sea mecánico o lo que sea, en vez de actualizar el AutoCAD nuevo, pues llega y lo compra y ya está. Porque con Revit creo que hizo lo mismo. Revit era una startup que empezó y dijo, voy a hacer esto, que el desarrollo 3D de las casas sea como mucho más sencillo de hacer. Y Autodesk dijo, pues lo compro porque están ganando mucho mercado y en vez de luchar contra ellos, en vez de hacerle la competencia, pues los compramos y punto. Lo que pasa, Maya se usaba en Silicon Graphics. Y claro, esa arquitectura no la has visto ni se va a volver a ver, ¿verdad? Por desgracia, las máquinas eran preciosas. Yo tengo el mono de comprarme una de esas. Yo tengo un par de ellas en casa. De hecho, venía de Wavefront. No sé si recuerdan el renderizador de Wavefront, que era el previo a Maya. Estaba bastante bien también. El Wavefront es el formato OBJ. Efectivamente. Entonces, si habéis abierto un OBJ, viene de Wavefront, que bueno. Era un formato bastante simple y de texto, es decir, se podía parsear. O sea, es un formato, aún es el formato que... Sí, se sigue usando. Se sigue usando bastante. Aparte es fácil de retocar, porque lo abres, cambias un vértice y ya cambias, lo puedes cambiar, lo puedes volver a grabar y reusar. Se puede hacer manualmente, no necesita una aplicación. Y estuviste haciendo web también, aleatoriamente. Hice algo de backend de web. Es decir, eso es que esto me recuerda alguna vez a alguna entrevista de trabajo, porque claro, Sí. acabas contando todas las batallitas. Claro, sí, nosotros que pretendemos hacerlo lo más incómodo para el invitado posible. Entonces, lo peor que te puedas imaginar es una entrevista de trabajo. Así que... pues sí. No, hombre. Lo único que quiero es no soltar alguna cagada y que después en alguna empresa me llamen en plan, ¿cómo dijiste esto? Pero bueno. Es muy probable porque te das cuenta que este podcast tiene miles de oyentes. No, miles, un 1000. O sea, en total creo que tenemos como 1000 reproducciones o algo así. Sí, total, no te preocupes, que no nos escucha nadie. Bueno, unas cuantas son mías. Eso me da tranquilidad también. A ver, también. Pues yo me vine de Austria porque mi novia estaba aquí y quería venirme ya un poco a vivir con ella y eso. Y pues buscando por aquí por Murcia encontré una empresa que estaban buscando desarrolladores de C++. Y cuando me metí, pues vieron el jefe que había allí, vio así en mí un perfil, tenía una especie de F ciega en los matemáticos y me dijo que quería contratarme para hacer una serie de investigaciones que estaba haciendo, en plan de cosas de I+D. Y es una empresa de aquí de Murcia que se dedica al tema de gestión de residuos, de hecho, de gestión de flotas en general, ¿no? Pero estaba especializada en la gestión de residuos y hacían muchas cosas de todo el rollito este de Smart City que se estuvo hablando más hace no mucho y tal y cual. Que Jaime Obregón puso mucho en evidencia, ¿no? Pues ese tipo de contratos yo sabía un poquillo de esas cosas. Y allí tenía una plataforma hecha en C++, pero que era de escritorio, pero ya todo el mundo le pedía plataforma web. Entonces cuando llegué había un CTO nuevo y tal que llegó el CTO nuevo dijo, bueno, como me han dicho que lo cambiemos todo a web, pues lo pasamos todo a web. Y en aquel momento tuve que aprender de eso. Entonces en este momento este hombre trabajaba con Django y nada, pues se fueron haciendo varias iteraciones de cosas. De backend siempre se utilizó Django y eso es lo que sabía de web de backend, y después de front pues se utilizó Angular, Vue, se fue cambiando un poquillo de unos a otros en función de lo que veía la gente, y eso fue el web con el que he trabajado principalmente. Ahí lo que aprendí mucho fue de sistemas de información geográfica, que es un tema además que pienso que está guapísimo. Es decir, es un tema muy interesante, todo el tema de los mapas y todo eso, y se hacen además muchos algoritmos muy interesantes y sacamos cosas muy chulas, ¿no? En tema también de mezclar datos geográficos con
con técnicas, con estadística y con Machine Learning, ¿no? Bueno, el Machine Learning es un poco estadística y hecha a Dios, pero sigue siendo estadística. Pues hacíamos mucha estadística allí con eso y sacábamos predicciones bastante chulas sobre dónde se generaba más basura, menos basura, dónde la calidad del servicio era mejor, dónde se recogía más, bueno, dónde se recogía más. ¿Realmente se usaba entonces? ¿Había una aplicación práctica de toda la tecnología? Bueno, intentábamos tirar un poco de investigaciones de estas de dinero público que te dan para investigaciones para hacer todo este tipo de desarrollos, porque estos desarrollos llevan muchísimo tiempo hasta que realmente lo pones al cliente y tal y cual. De hecho, yo tiraba de investigaciones que encontraba de artículos de universidades sobre este tipo de cosas para ver cómo podíamos sacar algo de valor, ¿no? Entonces, primero tenías que sacarlo todo, probarlo y después tenías que intentar ponérselo al cliente. No se lo podías poner a cualquier cliente porque para meter muchos datos de IoT y cruzarlos, el cliente tiene que haber contratado pues, muchos dispositivos de IoT y a veces el cliente no los había contratado. Entonces, los dispositivos de IoT también eran algo relativamente nuevo, así que la calidad de los datos también es pues bueno, pues a veces no muy buena, ¿no? Así que había muchas complicaciones, pero sí es verdad que sacamos algún producto bastante chulo, pero yo me fui de la empresa antes de que llegasen a ponerlo en funcionamiento, aunque ya tenían bastante gente interesada. No sé si ahora mismo habrán llegado a meter cosas. O sea que trabajabas en un TRL bastante alto, un nivel de tecnología, ¿sabes? Hay una escala de nivel de preparación tecnológica, ¿no? Entonces, si tienes el diseño principal, en plan, acabas de empezar, estás haciendo la investigación, eso es un TRL1, y luego si estás listo para salir al mercado es un TRL9, ¿no? Cuando ya haces. Entonces, las empresas normalmente se categorizan en qué TRL estás haciendo. Por ejemplo, mi empresa, normalmente a mí me gusta moverme entre TRL5, que ya hay desarrollo tecnológico, a demostración, que es 6, y cuando sales al mercado ya es 9, ¿no? Pues toda la escala entre 5 y 9 es lo que me gusta. La parte de cuando estás en academia, normalmente haces un TRL 2, 1, 2, 3, haces una prueba de concepto y cosas así. Entonces, se ve que vosotros ya salíais, ya teníais, o sea, hacíais investigación desde muy abajo, ¿no? Sí, es decir, había partes que sí, partes que no, porque por ejemplo, en ciertas ocasiones, una de las cosas que más hice allí fue investigar tecnología que ya existía y que de la cual no estaban haciendo uso. Por ejemplo, temas de utilizar PostGIS, que es el plugin o PostGIS, que es el plugin para Postgres que utiliza todo el mundo para sistemas de información geográfica, que tiene un montón de algoritmos que ya te venían preparadísimos y eso venía muy a mano, ¿no? Tú ya no tenías que hacer gran parte de las cosas que ellos antes hacían a mano. Y después había otra parte, por ejemplo, hubo que rehacer el algoritmo que te calculaba los caminos más rápido entre un contenedor y otro, por ejemplo, o de la ruta completa que tiene que hacer, ¿no? Tipo el problema este del viajero, de cuál es el camino más rápido para ir a X ciudades, ¿no? Pues esto se hacía lo mismo con los contenedores para encontrar la ruta más rápida. Eso sí que hubo que hacerlo a bajo nivel, en plan desde cero, en plan ver cuál es la forma más rápida de implementar esto, porque tenías información muy específica, tenías que utilizar desde muy abajo, no podías utilizar librerías, ¿no? Entonces había un poco de todo. Y lo que pasa es que el tema de TRL nunca me llegaron a mencionar. Yo diría que, por ejemplo, esa parte del algoritmo de caminos a lo mejor sí sería un TRL2, porque era muy rollo coger decir, from scratch allí, en plan, con nada, empezar a escribir en C. Y la parte ya de cruzar datos sí que sería más 5 porque utilizabas tecnología que existía, como podía ser el PostGIS, y finalmente teníamos una web con una presentación de absolutamente todos los datos y todo eso, que yo creo que eso ya se acerca más al nivel pues 7, 8, 9 quizás es ya puesto en producción muy a menudo, no sé cómo será exactamente el criterio. Sí. Manolo estuvo haciendo mucho de GIS también, ¿no? O sea... Sí. Justo el motor que estaba recompilando iba de cosas de estas. Nada, hicimos varios motores de tratamiento de GIS. El primero fue para el proyecto este de tener el hierro sostenible, que tenían una cascada en la que tiraban el agua hacia abajo y después la volvían a subir con molinos de viento. Y entonces de ahí sacaban energía 100% renovable.
y les daba para alimentar la isla entera. Entonces querían reconstruir todo eso en 3D y que se pudiese navegar por encima de la isla, ver las instalaciones y tal. Y ese fue de los primeros, y a partir de ahí pues hubo varios de meter rollos de emergencia, capas de emergencia, trabajar con PostGIS, hacer más o menos todo lo que estabas comentando de IoT integrado en una ciudad inteligente y todo esto. Sí, la verdad que es muy interesante. Y sí, coincido contigo en que PostGIS es la maravilla de las maravillas y que ahorra infinitos procesos tediosos como calcular distancias, calcular radios, zonas de influencia y demás. Totalmente. Pues creo que aquí falta alguien que sí que tiene bastante experiencia con GIS, creo, que es Fran, porque de hecho incluso va a las conferencias de GIS. Así que, ¿ves, Fran, lo que te estás perdiendo? Pero bueno, Fran vuelve, viene Fran vuelve. De generación profesional, ¿no? O sea, sí. Caminos. Sí, caminos. Es cierto, muy cierto, porque pero ya vemos que los caminos del GIS son inescrutables. De hecho, hay gente que viene de otros sectores, por ejemplo, forestal. Gente que del sector forestal y acaban convirtiéndose en desarrolladores precisamente porque necesitan modificar las aplicaciones que usan para GIS. Y hay muchísimas aplicaciones custom, muchísimas que son hechas, como decir, ¿no? Hay muchísima gente que usa el plugin de PostGIS y muchísima gente que hace sus aplicaciones web con las librerías que hay para mapas y planos, que son bastantes, por cierto. Bueno, y también en España está el Catastro, ¿no? Que te mueve las comarcas. Cada vez que alguien mueve una línea sale... Sí, el Catastro y el Sixpack, o el Sixpack en España, en Galicia es el Sixpack. Pues sí, ahí es un tema muy interesante, la verdad. Sí, la verdad es que podríamos hacer otro podcast también dedicado a esa tecnología en particular y a usos y virtudes de esas. Sí, porque ahora parece que todo es Google Maps. Y parece que Apple perdió la batalla, pues si no tienes un teléfono móvil de Apple, ¿no? Pero... Para mapas sí, lo que pasa es que para dentro de otras tecnologías, por ejemplo, hay un mapa muy conocido, vamos a hacer un breve inciso aquí, que es HERE, es la empresa que antes era de Nokia y que se usa muchísimo para a nivel empresa. Sí, yo utilizaba HERE. De hecho, parte de mi trabajo fue coger todo el tema lo de rehacer los caminos, era porque nosotros teníamos los shapefile directamente que nos pasaba a HERE. Es decir, al estilo ya antiguo, ni siquiera utilizábamos la API. Nosotros cogíamos los shapefiles que cada 4 meses te los pasaban nuevos y entonces tú llegabas, los cargabas todos, hacías un proceso ahí de carga que cuando después oí lo que era una ETL dije, hostia, pues esto es la mierda que yo voy haciendo con los shapefiles de HERE no sé cuánto tiempo. Y tirabas ya de allí. Yo sí, al final es el trabajo. Hay un tema que, bueno, porque yo tengo que comentar que conocí a Carlos en una de las propuestas de la TarugoConf. La TarugoConf te propone gente para hablar y uno de ellos, por algún motivo del algoritmo, pues, me propuso a Carlos. Y estuvimos hablando y me dijo, no, yo soy, yo hacía, ahora creo que no lo haces, ingeniería de datos. Y yo, en mi ignorancia, le dije, ¡oh, qué bien, deep learning, machine learning y todo eso. Y dice, no es eso, no es eso. Entonces, a lo mejor aquí, porque para la gente, habrá alguno que, bueno, dentro del percentil más bajo de nuestros oyentes, que no sepa exactamente lo que es la ingeniería de datos. Y a lo mejor nos puedes explicar un poco en qué consiste esa disciplina. Sí, claro que sí. Es súper sencillo. Es decir, está el Data Scientist, que es el típico que conoce todo el mundo, que es el que hace los Jupyter Notebooks y te coge todos los datos y empieza ahí a sacarte estadísticas por todas partes. Y el Data Engineer es el que te pone los datos ahí. Es decir, yo creo que es la forma más sencilla de explicarlo. El Data Engineer es el que de pronto vienen datos de 10.000 millones de sitios y le dicen, es que a mí me gustaría tener exactamente la tabla que me dice ABC. Y dice, ok, venga, pues yo voy a conseguir que en esta tabla tengas
ABC exactamente, a pesar de que aquí hay 25 millones de fuentes y me vienen cada X tiempo y no sé qué. Entonces, te dedicas a logística de datos, se podría decir. Pues sí, yo creo que está bastante bien explicado. Es un tema, es una disciplina que es muy necesaria, la verdad, porque está claro que alguien tiene que preparar los datos para poder ser profesores. Normalmente intentamos educar un poco a la audiencia en general por si alguien quiere encontrar un camino nuevo de carrera profesional, ¿no? Entonces, no lo sé, si eres físico o matemático y te reciclas y a lo mejor quieres hacer algo con números, ¿es un camino o lo llegaste porque querías o porque caíste o...? Bueno, a mí el tema de la algoritmia en general me mola bastante. Entonces, aquí hay muchísimo tema de algoritmos. Es decir, es aprender un poco a trabajar con bases de datos, ya no a un nivel administrador, sino más a un nivel de cómo voy a ordenar los datos y todo eso, ¿no? Entonces, es hacer números y entender un poco qué está sucediendo, ¿no? Es decir, tú pues tienes que plantearte... es decir, una de las cosas más interesantes que yo creo que se pueden sacar de aquí, que explica un poco pues lo bonito de esto, yo creo que es el típico ejemplo de la diferencia entre una base de datos por filas y una base de datos por columnas, ¿no? Es algo bastante que es bastante de este tipo. Las OLAP, que son las bases de datos orientadas a analítica, generalmente, bueno, muchas de ellas están ordenadas, se guardan los datos por columnas. Es decir, aunque tú cuando ves la distribución lógica de la tabla ves exactamente lo mismo, un montón de filas con las mismas columnas y entonces en cada columna, cada fila tiene un valor, en memoria, ¿no? O en discos se están guardando de forma distinta. Una base de datos como MySQL o bueno, Postgres o cualquiera que usa casi todo el mundo, tiene todos los datos de una fila juntos, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú quieres, eso es porque si tú estás construyendo una API y quieres sacar información sobre, yo qué sé, por ejemplo en esto que estábamos trabajando de gestión de vehículos, quieres sacar toda la información de un vehículo, pues generalmente lo que quieres es que la API pregunte directamente a la base de datos coja solo ese trocito de memoria que tiene la información de ese vehículo y te la devuelva. Pero si tú lo que quieres saber es, digamos, la carrocería en plan, cuántos tipos de carrocería hay entre todos los vehículos y mira, yo creo que esto se explica mejor con el ejemplo de las camisetas. Imagínate que tú te vistes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo de forma distinta y guardas los pantalones y las camisetas en 7 cajones distintos. Entonces, cada día es muy sencillo coger lo que te vas a poner, porque llegas, abres el cajón del lunes y te pones lo del lunes y punto. Pero entonces tú estás utilizando, pues, eso es como funcionaría una base de datos normal. Pero si tú lo que quieres es decir, quiero ver cuántas camisetas amarillas tengo, pues entonces es una putada, porque no tienes que abrir un solo cajón, tienes que abrir 5 cajones, tienes que abrir los 7 cajones, contar todas las camisetas y ver a ver cuáles son, bueno, revisarlas todas y ver a ver cuáles son amarillas. Si lo tienes ordenado por columnas, sería como guardar todas las camisetas juntas y todos los pantalones juntos. Entonces, si tú quieres hacer un análisis, abres un solo cajón de las camisetas y miras a ver qué hay allí, ¿no? Eso es como un acceso a memoria. Si tienes todos los datos de una columna juntos, pues miras solo los datos de esa columna. Y eso es decir, a mí eso me parece muy bonito, ¿no? Como la forma en la cual tú guardas datos en una base de datos, cómo los ordenas, hace que sea más rápido o más lento hacer cierto tipo de consultas. Y eso es, siempre que te dedicas a ingeniería de datos, te dedicas un poco a eso, a ver cómo puedes hacer más eficiente cualquier proceso de pasar datos de un lado para otro. Y eso, yo creo que eso ahí, si alguien le ha dicho, hostia, cómo me mola eso, entonces es un buen campo. Aquí tienes varios conversos ya. La verdad es que creo que hemos quedado todos encantados con tu explicación de las camisetas. No, pero ¿qué bases de datos hay que sean verticales? Pues 10.000. Es decir, a ver, bases de datos verticales tienes ClickHouse, que es la que utilizábamos en Tinyverse por debajo, y después tienes Influx Data, creo que también es columnar,
creo que InfluxDB, sí, también, por ejemplo, creo que Time Series DB, creo que también es columnar, aunque no lo tengo tan claro. Después hay, no sé, muchas más. Creo que Cassandra... Sí, Cassandra es, HBase, creo, o algo así. Sí, HBase no estoy tan seguro de si es columnar o no, O porque tiene una documento forma... oriente, sí. Sí, es un poco, porque tiene como familias de columnas y después tiene como subcolumnas o algo así, o columnas específicas. Entonces no sé exactamente cómo está guardado por debajo. Apache Druid también es por columnas y segundo que me estoy dejando alguna. Después, por ejemplo, si tienes Postgres y no quieres llegar y meterte con pasar todas tus cosas a otro lado, le puedes poner un plugin que se llama Citus o Citus o algo así como se pronuncie, que creo que te permite como montar todo lo que supone, es decir, no solo tener datos guardados de forma columnar, sino creo que además te ayuda a montar lo que sería un clúster distribuido para hacer quizá operaciones rollo MapReduce y todo esto. Si queréis también comento lo que son operaciones MapReduce. Sí, yo sé lo que son, pero comenta si son útiles. Pues vamos a ver, el paradigma MapReduce consiste principalmente en dividirse en si tienes algún tipo de operación que se puede dividir entre varios clústeres, entre varias máquinas, pues que en vez de hacerle una máquina sola, que la hagan varias, ¿no? Y entonces después pues juntarlo todo. Entonces lo que haces es, digamos, mapeas, pues mapeas una función que se aplica, digamos, en todas las máquinas, ya pues a lo mejor es sumar el número de camisetas amarillas, ¿no? Entonces imagínate de tantas camisetas amarillas que con una sola base de datos no te da y lo tienes dividido en 4 bases de datos en 4 máquinas distintas, poner las 4 a sumar y después reduce sería cuando los cogieses todos los datos que te vienen de cada una de ellas y los sumases digamos, los sumases y ese es el resultado final. Evidentemente el ejemplo de la suma es el más sencillo, hay otros más chungos, pero se entiende, yo creo que más o menos se entiende. Esta es la típica pregunta que te hacen cuando haces la entrevista de Google. ¿Qué es MapReduce? La verdad, por ahí no se lo sepas, el tema es saber explicarlo. Sí, bueno, yo creo. Sí. O sea, no es fácil explicar esos conceptos a veces cuando así en frío. No, lo que a mí me ha sorprendido porque yo que he hecho un poco de todo, la verdad es que todo el mundillo es como un mundo diferente en el que he tocado poquísimo. Manolo, tú has estado más en contacto, ¿no? Sí, yo lo digo en todos los programas, lo seguiré repitiendo. Me hice recientemente un máster de ciencia de datos y he visto todo lo que estás comentando, ¿vale? De reestructuración de tablas, ordenación de datos, limpieza y toda esa primera parte que creo que es, para mi gusto, casi la más importante, y después la otra parte de estadística, inteligencia artificial y compañía, que me parece la menos porque al final es aplicar un algoritmo y ya está. Me parece que la primera parte es mucho más de pensar y de organizar y de ver cómo dejar los datos listos y de darte cuenta de qué haces cuando el dato falta o el dato está mal puesto y toda esta parte me parece mucho más interesante. Respecto a lo que decías de los ejemplos de columnas y tal, a mí el ejemplo que me rompió todos los esquemas y que me hizo pensar de otra manera fue pensar en tablas temporales. Cuando piensas en datos que se agrupan por fecha, si los ordenas por filas, te acabas complicando la vida, porque acabas teniendo un campo que es la fecha, en el que tienes la fecha de cada entrada y al final se complica todo muchísimo. Mientras que si le das la vuelta y dices, vale, cada fila es un día y ahora por columna voy metiendo cada uno de los datos que pasan ese día, todo cambia y es mucho más rápido para sacar ciertas estadísticas y tratar los datos. Ese ejemplo siempre me rompió por completo, o sea, me hizo pensar, vale, hay muchas de las cosas que estoy guardando en bases de datos que las estoy guardando mal y que debería guardarlas de esta otra manera. Es un ejemplo muy cierto, porque de hecho yo he llegado a ver bases de datos en el que para solventar ese problema utilizaban un doble índice compuesto, una clave primaria en combinación con un timestamp para solventar eso. Y al final el resultado era que las queries eran un infierno. Para conseguir un rango de fechas o un rango de tiempos, aquello era un absoluto infierno. Y no solo eso, sino que acabas haciendo relaciones para sacar cosas fuera y al final tienes que hacer joins para consultarlas y acabas teniendo una consulta que cuando crece demasiado tarda infinito. Mientras que dándole la vuelta a la tabla, simplemente eso, dándole la vuelta a la tabla, de repente la consulta tarda tiempo cero. Y es como, esto es magia.
Es verdad que va contra todos los principios de SQL, porque empiezas a pensar en cosas como, bueno, no pasa nada porque los campos están repetidos o porque los valores están repetidos o por no usar una tabla externa en la que indexar las cosas. Pero es bastante curioso. Es un proceso que le recomendaría a todo el que trabaje con una base de datos echar un ojo, solo por cómo te rompe un poco los esquemas y te hace pensar que ciertas estructuras SQL no es la mejor forma y SQL estandarizado de seguro sí que no lo es. Pues me parece, sí, de vez en cuando hay que mirar a otros lados y mirar otras soluciones. Yo me metí en Mongo y me puse a hacer la guarrería y yo ahora ya no me sacas de ahí. A mí ya me da igual, ya que sea Mongo el que, si quiere organizarlo en filas o columnas, que haga lo que le salga de las narices. Sobre Mongo podríamos tener otro podcast. Esto yo diría que a lo mejor es un índice, pero haz lo que quieras. Y fantástico. Yo nunca, es decir, no termino de entender más allá. Es decir, yo creo que la gente usa Mongo porque es decir, esto ya es meterse, esto es como... Sí, no, cuidado que... Sí, aquí van a la controversia. A darle con el cuchillo a la gente. Después recibimos... Tranquilo, tú dale que yo también le voy a dar. Sí, esto es como que dice Java no le gusta, pues lo mismo. Pues es decir, es igual de subjetivo, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que la gente se mete a Mongo porque tiene una curva de aprendizaje muy, muy pequeña y tiene muy buen marketing. Pero si le preguntas a alguien a nivel de rendimiento, ¿qué te da Mongo? Yo creo que la gente dice es muy rápido, pero no es tan rápido. Es decir, es igual de rápido que casi cualquier otra cosa. Es decir, yo no sé por qué la gente lo hace. Porque es libertad, no lo entendéis. Yo lo usé en un producto comercial, o sea, hicimos un producto basado en Mongo en mis anteriores empresas, no voy a decir en cuál, y creo que cometimos el error de fiarnos de la publicidad, ¿no? Esto es rapidísimo, se puede distribuir entre mogollón de máquinas y no sé qué, la NASA lo tiene montado para millones de datos. La realidad es un poco lo que tú dices, ¿eh? Cuando te topas con los límites de Mongo, te vas a las propias web de rendimiento de Mongo, las oficiales, te pones a leerlas y te dice, sí, todo lo que te habíamos prometido es mentira. ¿Tú quieres velocidad? Pues empieza a normalizar esto. Empieza a rellenarme todos los campos que antes te decía que si no los rellenas no pasa nada, la estructura es libre. ¿Quieres velocidad? Eso no vale. Y así 1000 cosas. Entonces creo que es la gran mentira. Nos la han colado doblada hasta el infinito, vamos. Eso es que no entendéis MapReduce. Efectivamente. Lo único que necesitas es dinero para tener máquinas. Y el resto ya da igual. Pero yo creo que, es decir, tenían como que hicieron la curva de aprendizaje de abajo muy pequeña y después teniendo un buen soporte, en plan, es decir, allí donde tenía negocio, ¿no? Es decir, tú te ponías un mango, todo era gratis y de pronto llegabas y decías, hostia, esto se me ha hecho un mastodonte, ahora estoy en la mierda, necesito que alguien me aguante esto. Y entonces decía Mongo, ahí entro yo y saco pasta, ¿no? Era un poco la idea. Y yo creo que eso lo tenían como bien montado así, en plan... un clickbait y ya vamos pillando a la gente, pero a la larga yo no conozco gente que a la larga esté contento, la verdad. Yo lo he odiado, pero ahora... Yo conozco a alguien que sí que me dijo que estaba muy contento con un producto profesional muy a lo grande, pero es lo que dice Sergio, es vale, pero ¿tú dónde trabajas? No, en una empresa muy grande, no voy a decir nombres tampoco. Vale, ¿y cuántos ordenadores tienes? No, tenemos no sé cuántos CPDs repartidos por toda España. Y yo, vale. Estamos hablando de que tu potencia es infinita y que, claro, así también voy yo. Bueno, ya veo que es un tema candente. Yo tengo un par de cosas muy relacionadas con eso. Una es, sí, por ejemplo, hay otros tipos de bases de datos orientadas a documento, lo que sea. Una alternativa a Mongo es una... me viene a la cabeza DynamoDB, pero casi todas existe un equivalente a Mongo en las grandes plataformas de cloud. Y la verdad es que son muy usadas, pero son muy usadas para ciertos casos. Determinado tipo de casos. Para todos, no para todos. A ver, no vale para todo. Y hay otro tema con las bases de datos que es relativas al tiempo real. Nos estabas hablando antes, Carlos, del tiempo real, que es que hay los datos habitualmente requieren una inserción rápida. Cuando eso es tiempo real, se requiere una inserción rápida. Por ejemplo, una empresa de telefonía. Imaginamos un proveedor de telefonía que tiene que registrar todas las llamadas que recibe. Eso se tiene que registrar, pero en el momento, muchas veces.
y no se puede indexar. No se puede indexar. ¿Por qué no se puede indexar? Porque el crear índices lentece la inserción de datos. A lo mejor se puede hacer una indexación posterior, pero entonces ya es más complicado. Es decir, eso requiere ciertas herramientas o cierto tipo de base de datos. A lo mejor una relacional no es lo mejor, no es exactamente lo que se busca, pero para eso vale. Me refiero, hay diferentes problemas, diferentes soluciones y muchas maneras de afrontar esos problemas hoy en día. Y como tú dices, bases de datos por columnas, pues hay muchas hoy en día. No sé si no habrá más por columnas que relacionales hoy en día, porque relacionales, las principales se comen todo el pastel. Básicamente. MySQL y Postgres. Ten en cuenta que en base de datos podríamos tener varios capítulos del podcast dedicados solo a esto, porque no es solo cómo estructuras los datos, ni siquiera es cómo estructura la base de datos su forma, sino es cómo incluso montas el clúster. De lo que estabas hablando ahora, a mí se me ocurre algo que he visto en muchos casos implementado y lo he visto funcionar, ¿vale? Que necesitas inserciones rápidas, ¿vale? Perfecto. Tú tienes un clúster y tienes una instancia que es solo inserciones y el resto del clúster se dedica a las lecturas. Entonces, en el resto del clúster sí que puedes indexar y hacer lo que te dé la gana, incluso procesado, estadísticas y lo que quieras. Pero la base de datos de inserción es una. ¿Qué pasa? Que eso no te genera consistencia en tiempo real, es verdad. Pero en Twitter te pasa. Tú vas a Twitter y las cosas aparecen cuando te aparecen. O en Facebook también pasa lo mismo. Entonces, no sé, depende de lo que necesites. Creo que no es solo la base de datos o la estructura de los datos, sino también la arquitectura de sistemas. Hay demasiadas cosas a tener en cuenta para hacer un buen diseño, y por eso creo que muchos desarrollos fracasan, porque cogen a un pibe que acaba de salir de la carrera sin tener conocimientos de nada, le dicen, haz una base de datos, él va a SQL normalizado, que es lo que conoce, y luego eso, cuando crece, revienta por todos lados. Sí, yo creo que para el caso ese que has comentado, lo típico que se suele hacer es, tú a lo mejor tienes una especie de materialización donde tienes las cosas indexadas. Es que la indexación tiene que ver con cómo vas a consultar los datos. Una cosa es cómo los vayas a ingestar y otra cosa es cómo los vayas a consultar. Entonces, si te supone un problema, muchas veces tienes una especie de materialización, que es una tabla donde van los datos ya con cierta forma y ordenados de la manera en la cual tú los vas a consultar, y después tienes otra tabla donde se van recibiendo los datos y cada cierto tiempo se hace una materialización. Entonces ya tienes que ver cómo de tiempo real necesitas, ¿no? Tienes que tener ahí en plan tiempo real para ti es tenerlos a los 30 segundos o es tenerlos a los 5 minutos. A lo mejor no te influye, ¿no? Son cosas que también hay que tener en cuenta porque yo qué sé, es decir, a veces se pide que esté las cosas muy rápido, pero no necesitas que esté tan rápido. Y después, muchos datos entrando mucho tiempo, puede significar un montón de datos, en plan, una pasada de datos, un huevo de megas cada 5 segundos, o puede significar, pues, bytes por segundo, ¿no? Entonces, hay mucha latencia o hay muchos datos y yo puedo llegar y cachear y después meterlos, ¿no? Porque ahí ya tienes que ver la base de datos. Hay bases de datos que con baja latencia se chupan lo que haga falta, pues, muy rápido, y hay otras que chupan muy rápido, pero solo de cachos grandes en cachos grandes, ¿no? Son el tipo de cosas que tienes que mirar en esos casos. Pues sí, la verdad es que es un tema muy, muy, muy tenso. No hemos hablado de Oracle, hablando aquí del... ¿Algún motivo para hablar de esa empresa en la que, bueno, yo creo que ahora ya el NBA... Solo por arrancar MySQL es de Oracle, pero ahora todo es... Que duele, duele. No, porque ahora todo el mundo usa MariaDB. Por lo menos, incluso Oracle usa MariaDB. Porque lo usa eso creo que hablamos con Imovaz, pudo ser, que Oracle está usando el paquete de MariaDB, no usa MySQL la tiene por tener ahora mismo, supongo, porque es el paquete que va con Fedora, que es el paquete que usan ellos para Oracle Linux. Por lo tanto, el paquete por defecto, con la base de datos por defecto que te viene con Oracle Linux, es MariaDB, no MySQL. Bueno, recordemos que Oracle Linux no es más que un fork de Red Hat, que cogen el código de Red Hat tal cual y lo recompilan. O sea, están usando MariaDB porque Red Hat está usando MariaDB.
Exactamente, esa es la razón, pero de hecho ellos lo que sí que venden es el famoso Unbreakable Core, que eran todo risas cuando subimos que teníamos que usar eso, pero bueno, es un modelo de negocio, para hacerse, no les va mal, no les sigue yendo mal ahora con esas bases, con esa base de datos. De hecho, aún tenemos que encontrar a alguien ¿alguien ha trabajado aquí con Oracle DB? Yo he trabajado, Sergio. pero muy poquito. A mí me cae por consecuencias, porque uno de las empresas externas que guardan nuestros datos lo guarda en un Oracle del siglo pasado además y me torturan todos los días. A mí me puso Telefónica una Netrate de Sun y me dijo, tienes que poner aquí tus datos en esta base de datos, en Oracle. Y toma, aquí tienes tu precompilador de C para poder hacer tu ingestión de datos. Y estoy hablando de hace 25 años, o sea que gracias a Dios yo no volví a mí es lo que me separó de las bases de datos. A mí me mataron allí, me pegó un tiro Telefónica en la pierna. Me dijo, bueno, pues, vale, a sufrir. Y nunca más volví a tocar bases de datos hasta que me tocó MySQL, cuando hacíamos el buscador de Internet en San Francisco, que teníamos dos bases de datos. Teníamos la propietaria de la empresa, que era gestión de documentos, como desorganizados, como puede ser Mongo, y datos aleatorios. Ahí podías meter cualquier cosa, que se llama idle. Y luego, internamente nosotros teníamos todo en MySQL para nuestros usos. O sea, yo siempre he intentado escapar de las bases de datos. Dice mi mujer que me estoy haciendo mayor porque ahora me gusta Mongo. Y el Mongo, pues, cuando te empiezan a gustar las bases de datos es cuando te haces viejo. Bueno. Y eso es lo que ha dicho ella. Hay gente que no le llamaría base de datos a MongoDB. Ahora es como HTML. Sí. Por eso, yo creo que al final, no sé, yo lo estoy viendo con la edad, pero ahí no es un tema que quiero hablar mucho con Carlos. Nos vamos a tecnologías que no nos rompen la cabeza. Por eso, aquí podemos hablar un poco de C++, ¿no? En plan, ¿qué versión estás usando? ¿Qué te parece el lenguaje? Porque seguramente conoces, comparado con, por ejemplo, lenguajes dinámicos, lenguajes interpretados. ¿Y qué te parece por dónde va el futuro de C++? Ahora que estamos. Ahora, ya llevamos una hora de podcast, así que ya... Ahora ya nadie nos escucha. Nadie llega hasta esta hora, hasta después de los 60 minutos. Pues menos mal, porque vamos, yo tampoco tengo tantísima experiencia con C++ como para decir algo de eso, pero bueno, a ver, ¿por dónde creo que va el futuro? Es decir... Sí. Yo sé, sí, porque es algo que el futuro del desarrollo, ¿por dónde va? Es una pregunta capciosa. Empieza por la pregunta fácil, empieza por qué opinas de los lenguajes tipados y cómo mezclarte con... Sí, bueno, a mí me flipa, es decir, de hecho, bueno, Rust también me gusta mucho, ¿no? Pero C++ yo diría, es decir, Rust y C++ yo diría que son de los que he probado mis favoritos y no me gustan los lenguajes no tipados. De hecho, cuando hacía cosas en JavaScript me gustaba más TypeScript simplemente porque era tipado, aunque después no le veía mucho la diferencia, pero... y además es que me gusta que los lenguajes, es decir, esto es un poco absurdo, bueno, es decir, absurdo la razón, que me gusta que compilen simplemente para que me diga dónde la estoy cagando, porque no me fío tanto del linter, la verdad. Entonces, programar con Python era algo que, pues, es decir, entiendo que se use, ¿no? Porque es un lenguaje genial y muy útil, pero recuerdo que las experiencias que tengo es que prefiero estar liándola y que me diga directamente el compilador, mira, has liado porque esto aquí no sé por dónde sacarle punta, porque esto es muy raro lo que has escrito, ¿no? Es una de las esas. Y después, por otro lado, tengo la sensación de que cuando programas en C o en C++, entiendes realmente qué está pasando por debajo con la memoria. Bueno, o deberías, ¿no? Porque es posible hacerlo sin enterarse muy bien, pero generalmente sí entiendes lo que está pasando y creo que cuando programas con otros
no te enteras. Es decir, el tema de cuando estás pasando un puntero, cuando estás pasando una referencia, o cuando estás pasando un puntero como referencia, o si, en plan, se está haciendo copia del objeto, no se está haciendo copia, o se está haciendo borrado, y por qué, y cuándo, y cómo se maneja esto aquí, y el tema del scope. Yo creo que todo ese tipo de cosas que suceden en el fondo en cualquier lenguaje que utilices, ¿no? Tú entiendes cuándo y por qué están sucediendo cuando utilizas un lenguaje de bajo nivel como pueda ser C o C++. Si no, pues es como que te abstraes, ¿no? Y es un poco... estás cacharreando sin cacharrear, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y a lo mejor es un poco purista, pero como lo que he escuchado de otros podcasts sé que vais a estar de acuerdo conmigo, pues me parece una buena opinión para tener ahora mismo. Pues yo estoy ahora ya, yo abandoné todo eso. Yo te estaba escuchando hablar y diciendo, he vuelto atrás en el tiempo, estoy hablando conmigo mismo. Realmente, y yo lo tiré todo. Y yo llegué a un punto en el que fue plan, optimizar. Yo hacía ensamblador, hacía muchísimo C++, me gustaba. Pero ahora mismo estoy en Python y MongoDB y me da todo igual. O sea, hago un algoritmo en 3D y tarda 2 minutos. Y me da igual. O sea, ya pondré una máquina más potente. Y realmente sí que tengo proyectos así en medio que sí que voy a necesitar volver a tener potencia, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en que llega un punto en el que yo no puedo hacer las cosas en Python porque no tengo recursos. Ahora mismo, todos los días estoy en LeetCode. Todos los días, cuando me ponen el problema a primera hora de la mañana, yo me levanto por la mañana y me torturo a mí mismo. Pongo el LeetCode, abro LeetCode, ¿cuál es el problema del día? Y voy ahí a de cabeza, ¿no? Y te ponen, pues son todo algoritmos, ¿no? Típicos algoritmos de entrevista. Y claro, a lo mejor lo resuelvo en C o lo resuelvo en Python. Y en Python siempre el rendimiento es que es patético. Y llega un punto en el que me da igual. Si tuviese que hacer el mismo algoritmo en C, ya solo tenerme que pelear o en C++ a pelearme con la STD, ya no querría. Bueno, no lo quiero ni hacer. Por si no lo sabes, existe el Cython, o sea, el Python sí, con tipos de C, y eso lo usan ciertas figuras para cosas puntuales y de hecho, funciona bastante bien. Lo hablé con Manolo no sé, a ver si tenía alguna experiencia para ver si... Porque yo sí que tengo algoritmos, por ejemplo, nosotros hacemos... Pues, yo hago software en 3D para nuestras máquinas de impresión 3D y hago algoritmos en nuestras piezas de metal para hacer compensaciones en la pieza para que pueda salir correctamente cuando pasa por el proceso sinterizado en el que se mete en un horno y hay deformaciones, ¿no? Pues ese tipo de algoritmos no son muy eficientes en Python. Y entonces estaba pensando si tengo 2 opciones. O lo porto a Rust, solo por joder, o lo paso a C++ y ya, o lo compilo en C Python a ver si conseguía aumentar el rendimiento. La verdad es que me da muchísima pereza reescribir el código y no tengo un junior al que soltarle la granada. Entonces, en algún momento, pues o me toca escribirlo yo o nada, pero bueno. Yo creo que Python para esas cosas es mejor usarlo solo cuando lo estás usando como una API de algo que está escrito en C por debajo. Sí. Yo soy de la misma opinión. O sea, lo mismo que me pasa con TypeScript y JavaScript. Si quieres un lenguaje tipado, vete a otra cosa. No hagas un Frankenstein ahí intermedio mezclando cosillas y tal. Y con CPython y C me pasa lo mismo. O sea, si tú lo que quieres es que las cosas vayan rápido y no sé qué y no sé cuánto, pórtalo a C, pórtalo a Rust, pórtalo a C++. No, quédate en Python. No te digo que no, pero no hagas una cosa intermedia. No hagas un pseudo compilador raro que compila Python a binario que sí, pero no. Es como, no, los caminos intermedios no me van nada. Bueno, pero yo lo veo, yo siempre vi Python como un lenguaje de prototipado. El tema es que en este momento
igual que todo, empiezas en un proyecto, tienes 1000 líneas, acabas 10.000 líneas, cuando llegas a 100.000 líneas dices, joder, ya es que el proyecto ya no puede volver atrás. Tiene que seguir en esta dirección, ¿no? Sí, la ventaja que tienes en este tipo de lenguajes es que te lo puedes compilar en una librería y te la importas con un C y listo. Y esas son las ventajas que hay. El problema también es encontrar gente de hoy día que haga C o C++, que parece que es muy escasa. Entonces, al haber la falta de talento, o sea, yo en Intel hice bastante microcontroladores, software para microcontroladores, ¿no? Y el tema es que yo tenía un junior que le solté ahí, bueno, tú vas a hacer toda esta parte de aquí, que tienes que parsear un montón de cadenas y cosas. Pues claro, él no entendía que las cadenas en C, pues, que es una cadena, un cacho de memoria que acaba en 0, y no lo entendía, ¿no? Entonces, bueno, la de bugs que salieron ahí, y en Intel, pues sí que tenemos un montón de librerías en las que les pasas el código y te dice, mira, aquí, estás rompiendo todo los profilers de memoria son muy, muy usados, extendidos dentro de la industria, ¿no? Pues, el caso es que sí. Sí, con lo de lead code, lo que habías comentado antes, yo también hago cosas de lead code de vez en cuando y de hecho me puse a hacerlo hace poco con C++ porque llevaba un tiempo sin programar con C++ y dije, venga, pues voy a entrenar un poquillo para volver a esta empresa. Y la gente que saca buenas puntuaciones en lo de C++ no hace C++, hace C. Es decir, a mí eso me flipa, porque claro, tú inicias cualquier tipo de estructura de la librería estándar y aquello ya te inicia 27 millones de cosas que yo a veces decía, esto no puede ser más rápido, en plan, porque lo acabo de meter en un mapa, cada vez que hace una búsqueda de cosas de valores de antes tiene orden 0, en plan, esto no puede ser más rápido, pero claro, ella es un tío que había hecho exactamente lo mismo, pero como en C, y que además si quería hacerse un mapa, pues como que se había inicializado algo en estático, porque sabía que como se hacen varios test, pues se queda preinicializado en memoria y entonces no se inicia cada vez que hace el test, que yo ya digo, este tío es que sabe cómo están corriendo los test por debajo, ¿no? No, eso es hackear lead code. Para nada, no, eso lo ves en las 4 primeras ejecuciones, joder. Yo ya el TP lo hago ya a nivel de toda la aplicación del problema. O sea, yo ya la cacheo todo y en Python así puedes quedar en el 99% arriba si te haces un DP completo. También a veces, pues, joder, a veces no encuentro cómo resolver el problema de manera eficiente y le cacheo ahí algo y acabas en el tope. Y luego lo puedes ejecutar varias veces y depende de la máquina virtual que te lo esté ejecutando, tienes más rendimiento que otra. A veces sale mejor y a veces sale peor, eso es verdad. Eso, pero bueno, en C y C++ era, no sé, siempre, a mí me dio la impresión de que siempre era muy difícil quedar por debajo del 99%, porque la ejecución es tan instantánea que no le da tiempo al menos los ejercicios que he hecho en C y en C++. En Python siempre acabo entre el 5 y el 100%. No tengo un punto medio. Es muy difícil. Y entonces, la entrevista que te hicieron, ¿te pusieron lead code? ¿Ya trabajaste allí? No. Yo ya había trabajado con ellos y entonces esta gente venía detrás mía ya desde hacía tiempo. Entonces no hubo entrevista. Es decir, simplemente me voy para allá y me dijeron, venga, pues, ¿cuándo puedes empezar? Y yo dije, tal fecha. Joder, pues mucho mejor, ¿eh? Como deberían ser las entrevistas. Hombre, si ya has trabajado allí, es que tengo un amigo que en Amazon, sales de Amazon, a los 6 meses vuelta a que te den las hostias. Te salvas la del teléfono y poco más. No sé. No, la verdad es que es otro tema, el tema de las entrevistas, porque claro, pero bueno, aquí a lo mejor hay un shortcut que es ser matemático, como decías tú, y programar en C, C++. Pues a lo mejor es un shortcut para que te contraten antes. Sí, es un shortcut de 5 años de carrera y ser listo. O sea, Bueno, yo diría que 4 años de carrera son totalmente inútiles en ese aspecto. A lo mejor las cosas del primer año sirven un poco más. ¿Sí?
Sí, es decir, en matemáticas, no sé, ¿conocéis muchos matemáticos? Yo conozco algunos porque Berlín es una ciudad de... Los que conozco son aquí, algunos me conozco por Twitter, y Berlín es una ciudad de estudiantes de doctorado, y cuando llegué aquí conocí a mucha gente de la comunidad española y fuera de española que eran estudiantes de doctorado. Y conozco unos cuantos, sí, por eso. Pues en tema de, es decir, que tenga realmente aplicación de lo que estudiamos en la carrera, yo creo que cuando llegas más o menos a tercero o cuarto ya empiezas a dar cosas que no. De hecho, la investigación matemática que se hace ahora mismo, salvo que sea directamente buscando una aplicación práctica o algo de eso que va directamente dirigida, hay muchísima investigación matemática que se hace un poco por amor al arte. En plan, quiero sacar un resultado con esta teoría y me he montado mis axiomas y partiendo de esto quiero llegar a esto y entonces si lo saco, pues hago un artículo, pero no es aplicable. De hecho, hay una historia que a mí siempre me llamó mucho la atención con respecto a eso y es el hecho de que cuando Einstein sacó la teoría de la relatividad, no había ningún modelo matemático, es decir, el modelo matemático actual de la física clásica no le valía y entonces fue a buscar otro modelo matemático y el modelo matemático, que era pues dentro de la geometría de Riemann, que permitía, digamos, encajar todo lo que decía, ya existía. Es decir, ya existía un modelo para la relatividad antes de que existiese la teoría de la relatividad, ¿no? Pues eso resume un poco mucho de lo que sucede en matemáticas. Sí, bueno, yo creo que es el gran desconocido, ¿no? La gran asignatura pendiente de muchos, lo que más asusta matemáticas y la verdad es que es cierto que no se usa, excepto algunos casos, que se use las matemáticas y casos puntuales, pero yo creo que tiene muchísima utilidad dentro, a lo mejor es el primer año de carrera, esos 2 años de carrera al principio, pues sí que tiene muchísima utilidad en muchos aspectos. De hecho, ya conocí aquí también programadores de C++ matemáticos. Tuve una profesora de baile que era matemática y programadora C++. Y era una historia bastante rocambolesca, la verdad, pero además rusa de San Petersburgo, ahora que está de moda, eso. Pero la verdad es que yo creo que a mucha gente nos gustaría ahora, que ya estamos un poco establecidos, ¿no? Con una carrera un poco larga, y que sí que nos gustaría a lo mejor aprender más sobre matemáticas ahora mismo. Aumentar el fondo de matemáticas, por ejemplo, para poder aplicarlo. Por ejemplo, Sergio, como buen Stener, bien sabe que se necesita un fondo de matemáticas, es imprescindible para ser Stener. Bueno, a ver, la escena siempre ha sido truco tras truco. Las matemáticas, o sea, te enseñaban un truco muy sencillo de matemáticas y con eso podías hacer programación gráfica muy interesante. El problema es que cuando si entrabas a hacer un motor 3D o fractales, entonces ya entrabas en matemáticas un poco más profundas, ¿no? Tengo un amigo que hacía... nosotros en el grupo de la Demoscene teníamos 2 motores 3D. Estaba el mío, que era más bien pues, lo que decía el libro de Computer Graphics Principles and Practice. El libro era eso. Y luego estaba el Real Time Rendering, que era la segunda parte de las extensiones, los plugins de mi libro, de mi motor. Y él lo que hizo fue estudió en el instituto y lo que aprendió en el instituto se lo fue inventando para hacer su motor 3D. Entonces, su motor 3D era lo que él logró descubrir como persona individual con una base muy, muy mínima. Entonces, él tenía mucho más mérito que yo porque él se inventaba las cosas. Y yo lo que hacía era, yo me leía el libro y decía, bueno, pues si el libro dice que se hace una línea así, pues se hace así. Y yo la programaba tal como decía el libro. O esto es muchas veces mi base en matemáticas siempre ha sido muy limitada porque no tengo una capacidad de... No es intuitivo para mí. Entonces, no lo sé. Tengo muchos amigos físicos y la física pues también tiene una matemática aplicada, ¿no? De cierta manera. O
O sea que ellos sí que pueden visualizar de otra manera todo lo que son los algoritmos desde su punto de vista. A mí la algoritmia nunca me ha gustado. O sea, las pruebas de Google han sido atroces. Pero, por ejemplo, la programación gráfica sí que he pasado mucho tiempo pensando, pues, ¿cómo voy a hacer este algoritmo? Yo hice muchos algoritmos de visión artificial clásicos, pues me los he tenido que inventar yo, pero no sé, las matemáticas es fundamental para ciertas ramas de la programación. Y si quieres progresar en una programación más técnica, me parecen imprescindibles. Si no llegas al mínimo, al final vas a acabar poniendo botones en una página web. Pues si es lo que más te interesa, pues tampoco es nada malo. Una frase lapidaria, Sergio. Si no, pero es cierto. Poniendo botones en una página web. Claro, pero bueno, es que todo depende de lo que estés haciendo. Por ejemplo, mis amigos del kernel, ellos lo único que dicen es que están moviendo un dato desde un sitio de la CPU a otro sitio. Y por todo el kernel tienen que mover ese dato. Y su trabajo en el kernel es, tengo una estructura que es una mierda de dato que tiene que llegarle al navegador. Y lo tengo que ir pasando por todas estas locuras de estructuras. Y lo meto en el bus lineal desde de aquí y tiene que llegar hasta allá. Y mis amigos que trabajan en Intel programando el micro, están en lo mismo. Ellos dicen, no, es que yo tengo un dato que tiene que llegar desde esta parte de la arquitectura a la salida del bus. Y mi trabajo va a ser este mes hacer que ese dato llegue desde allí hasta allá. Y pues no lo sé. Si quieres hacer algo más inteligente, como algoritmos interesantes que cambien un poco el futuro del mundo, pues a lo mejor las matemáticas te llevan allí. En impresión 3D, pues los algoritmos de impresión 3D son lo que mola. O sea, si te imprimes con la delta, ahora una cartesiana, una core XY, pues tienes unas cinemáticas ahí y las cinemáticas no dejan de ser matemáticas. O sea, las matemáticas, si tienes esa base en la que puedes leerte un paper a lo mejor y entender, ya puedes llegar mucho más lejos en el computer science, que no quiere decir que vayas a ganar más dinero. Muchas veces quiere decir que vas a ganar menos dinero, porque estás ahí enfocado en un sitio muy pequeñito que la gente no va a entender. Pero si, por ejemplo, trabajas en una empresa como los que hacen R, el lenguaje R para financiero, pues es otro tipo de base de datos también, que tienes accesos, puedes hacer accesos instantáneos para poder hacer transacciones en bolsa, porque tiene todo ese tipo de plugins ya impedidos en el sistema y lenguaje. Pues, entonces las matemáticas también son útiles. No lo sé, es toda una carrera profesional. Si no te gustan las matemáticas, puedes ser un informático perfectamente. Pero... No, desde luego, sí. Tienes toda la razón del mundo. Pero el tema es que es lo que tú has comentado. Es decir, si quieres hacer algo nuevo que sea de la rehostia, pues a lo mejor sí necesitas tener un conocimiento de matemáticas bastante fino. Si no, te ayudan un montón a entender cómo funcionan las cosas por debajo. Pero tampoco necesitas un nivel altísimo de matemáticas como para, digamos, para poder hacer, salvo que vayas a meterte a un tema que sea a lo mejor un poco más de investigación, como has comentado tú, de crear algo nuevo, ¿no? Era un poco la idea que tenía yo. Y de hecho, una de las cosas que he visto, al menos en mi experiencia, es que cuando lo veo aplicado, muchas veces veo gente haciendo cosas mucho más finas porque ha estudiado por su cuenta de algún tema de matemáticas en particular que realmente porque haya hecho la carrera de matemáticas. Porque matemáticas es como todas las carreras. Si después sales de allí y te dedicas a hacer álgebra, te olvidas de toda la geometría. Y si te dedicas a hacer geometría, pues te olvidas de análisis y álgebra un poco, ¿no? Es como... Es decir, hay muchas especializaciones y como no te especialices en una o te toque la que te has especializado, pues a lo mejor te
se te ha olvidado un poquillo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues llegados a este punto, yo creo que después de cerca de 2 horas de grabación desde que empezamos, un poco menos para los que nos escuchéis en el podcast, pero un poco menos, pues creo que podemos ir cerrando el podcast. Ha sido, creo que, no sé si tenéis alguna pregunta más que hacerle a Carlos. No, lo dejamos para otro podcast. Bueno, te decimos algo unos días si te aceptamos o no, si la posición es tuya o no, después de esta entrevista. Y ha sido un placer, la verdad, y la verdad hemos aprendido mucho. Yo me he quedado impresionado, no solo con el ejemplo de las camisetas, pero también. O sea, ahora ya tengo que decirles a mis juniors, para consumir con ellos, decirles, mira cómo funcionan las bases de datos. Voy a explicar, usando camisetas como ejemplo. Y ha sido un placer. Muchas gracias. Esperamos contar contigo más adelante. Nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao.